Si eres un buscador de empleo activo y te sientes tentado a usar algunas técnicas poco éticas para obtener ventaja en la entrevista, necesitas prestar atención. Los empleadores lo notan y toman medidas más estrictas. Y en este video voy a explicar cuáles son algunas de esas técnicas y qué están haciendo las empresas al respecto. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Brian, reclutador corporativo, estratega de carreras y fundador de Una Vida Después del Despido. Mi misión es desmitificar y mostrar cómo funcionan las contrataciones corporativas y las carreras profesionales. Así que si este tipo de contenido te interesa, asegúrate de darle al botón de suscribirte. Y si ya te cansaste de que los empleadores controlen toda la relación laboral desde buscar empleo hasta la jubilación, quieres asegurarte de implementar una estrategia y recuperar el control de tu carrera. Y si no sabes cómo hacerlo, creé un seminario web gratuito de 90 minutos que te muestra cómo empezar a ser el director general de tu carrera. Así que, si estás buscando trabajo activamente o quieres avanzar en tu carrera, deberías echarle un vistazo. Voy a dejar un enlace en la descripción del video aquí abajo. En los últimos años, con el mercado laboral inestable y la dificultad para encontrar trabajo, no sorprende que los buscadores de empleo estén desesperados. Desafortunadamente, algunos ya dependen de técnicas de sombrero negro para pasar entrevistas y obtener trabajo. Y si has seguido este canal por algún tiempo, sabes que hablo sobre tendencias de empleo y lo que está pasando en el mercado. Y obviamente, los empleadores han estado aprovechando la automatización y las herramientas de inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, y esto solo se está volviendo más común. Y podría haber lo que se consideraría un doble estándar. La gente pregunta por qué los empleadores pueden usar estas herramientas, pero ellos no para buscar trabajo. Creo que hay una clara diferencia entre las técnicas de sombrero blanco y negro en ambos lados. Así que vamos a desglosarlas rápidamente desde el lado del empleador y luego pasamos al lado del empleado. Desde el lado del empleador, obviamente, están usando herramientas de inteligencia artificial para ayudar con la automatización en su sistema de seguimiento de candidatos. Al solicitar empleos, estas herramientas de inteligencia artificial filtran y clasifican candidatos cada vez más. Y luego, en algunos casos, incluso pueden tomar una decisión de contratación, como rechazar a alguien. Estas herramientas también analizan tu currículum y crean perfiles internos. Al hablar de cumplimiento con el administrador de tiempos y salarios, nos referimos justamente a eso. Ahora los reclutadores también usan estas herramientas para buscar candidatos. Básicamente están tratando de reemplazar al reclutador en muchos aspectos, pero están haciendo búsqueda activa de candidatos. Buscan candidatos usando técnicas automatizadas. Podrías recibir consultas automáticas en tu perfil en LinkedIn o similar. En tercer lugar, están empezando a aprovecharlo más en el propio proceso de entrevistas. Lo hacen mediante entrevistas unidireccionales y luego con avatares de inteligencia artificial. Básicamente haces la entrevista solo frente a una pantalla, sin nadie más. Y lo que dices en el sistema se califica y se contabiliza, y ellos deciden si van a seguir adelante contigo o no. Y pueden entrevistar a muchas más personas sin tener que sentarse realmente a hacer el trabajo. Ahora, ¿eso se considera algo malo o algo bueno? Diría que eso es algo bueno, pero no genera una buena experiencia para el candidato. Cuando pienso en algo bueno, pienso en la optimización de procesos, hacer que las cosas fluyan de manera más suave y efectiva, simplificar las cosas, tratar de pasar por todos los candidatos. Por ejemplo, ¿ves cómo la inteligencia artificial revisa tu currículum y decide? En teoría es algo bueno. Revisa toda tu información y la compara con lo que tienes ahí y lo que dice la oferta de trabajo, y se determina si eres una buena opción o no lo eres. En ese caso no crea ningún escenario falso, pero se puede argumentar que me están sacando de estos procesos de entrevista porque la inteligencia artificial me está eliminando automáticamente. Así que es como una situación de estás condenado si lo haces y condenado si no lo haces. Con las empresas usando estas herramientas, la gente puede ser vista más fácilmente. La inteligencia artificial analiza 1000 solicitudes en segundos, mientras que un humano quizá no revise todos los currículums. Quizá solo revisen los primeros 50 o 100 antes de elegir candidatos. Así que, en teoría, debería ser bueno, pero al mismo tiempo la gente se queja de que la inteligencia artificial los descarta y todo eso. No lo llamaría una técnica de sombrero negro usada por empresas. Más bien, diría que es de sombrero blanco. Pero simplemente no es una buena experiencia para el candidato. Lo mismo pasa con las entrevistas unilaterales. No soy fan de esas entrevistas unilaterales. Nunca he trabajado en una empresa que las haga, pero las veo cada vez más en procesos de búsqueda de empleo, sobre todo en filtros preliminares. Pero ciertamente han estado aprovechando las plataformas de entrevistas virtuales durante mucho tiempo como Zoom, etc. Pero llevándolo al siguiente nivel, ya no tienen que sentarse físicamente y hablar con la persona, simplemente pueden ponerlos frente a una pantalla. Presionas grabar y si te equivocas ellos ven todos los errores. Detecta problemas clave y resuelve inquietudes de clientes proactivamente.
pero principalmente estamos intencionando darnos cuenta de cuál es el problema del cliente. ¡Ay, rayos! Nuestro objetivo es anticipar sus problemas. O alguien los revisa detrás, o cada vez más, hacen entrevistas con avatares de inteligencia artificial. Y es una situación muy impersonal. Estás hablando con un avatar de inteligencia artificial que intenta fingir que es un reclutador real. Y es como algo raro, todo es muy extraño. Soy tu entrevistador de inteligencia artificial. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú cómo estás? Genial. Empecemos. Tengo algo de contexto sobre tu experiencia de LinkedIn. ¿Puedes hablarme sobre tu experiencia en BDB en Berkeley? Sí, en DolbyDB en Berkeley desarrollé 2 aplicaciones full stack junto con mis compañeros en Berkeley. ¿Eso sería Black Hat o White Hat? Diría que sigue siendo White Hat, solo que más eficiente. Los más afectados son el reclutador que está siendo reemplazado por estas herramientas y el candidato que no recibe ningún beneficio de la duda. La inteligencia artificial decidirá si eres un sí o un no según lo que digas. Y por eso hay un poco de como frialdad en eso. Un reclutador tiende a interpretar y leer entre líneas o extrapolar información. Yo preferiría entrevistarme con el reclutador en lugar de un asistente o reclutador virtual. Donde creo que los empleadores se vuelven poco éticos es cuando aprovechan cosas como publicaciones de empleos falsas o el raspado de datos y hacen todo ese tipo de cosas. Ahí es donde creo que se vuelve poco ético, cuando en realidad no tienen la intención de cubrir vacantes, sino que están siendo engañosos con sus intenciones de llenar puestos, etc. Aunque no sea automatización, es una técnica poco ética que algunas empresas usan. Publican ofertas de trabajo falsas o cambian la oferta. Y he hablado de eso en otros videos porque están tergiversando lo que es el trabajo, lo que pagan, todo ese tipo de cosas. Crearon una herramienta que usa inteligencia artificial de forma oculta para hacer trampa en entrevistas. Construí la herramienta y grabé públicamente su uso en la entrevista de Amazon. Conseguí el trabajo y publiqué esto en todas partes diciendo, miren lo fácil que es hackear estas entrevistas. Y con las entrevistas virtuales volviéndose mucho más comunes, no es sorpresa que quienes buscan empleo estén empezando a usar herramientas para ayudarse a obtener una ventaja, especialmente en un mercado laboral que es muy difícil. Así que pasemos a lo que han estado haciendo quienes buscan empleo. Eso puede ser poco ético y molesto. La primera técnica poco ética es ayudar en entrevistas. Y esto tradicionalmente ha sido que quien busca empleo escribe todas sus notas para la entrevista y luego las consulta durante todo el proceso de entrevistas. A veces pueden tener un documento de Word abierto junto a su pantalla. Básicamente recorren el documento para hallar y leer la respuesta correcta. Pero con el auge de la inteligencia artificial se ha vuelto cada vez más sofisticado. Ahora estas empresas ofrecen soluciones poco éticas a quienes buscan empleo, poniendo un agente de inteligencia artificial en su escritorio. Y está escuchando al entrevistador y en tiempo real generando una respuesta para ti que les dé un guión. Así que Mi pregunta es, ¿cuál es tu mayor debilidad? Sí, excelente pregunta. Yo diría que mi mayor debilidad es que puedo ser demasiado crítico con mi propio trabajo, siempre buscando altos estándares. Y esto a veces ralentiza mi ritmo, pero estoy trabajando activamente en equilibrar la calidad con la eficiencia. Increíble. Bienvenido al equipo de marketing de OpenAI. básicamente está dando respuestas falsas en tiempo real. El problema es obvio. Estás falsificando tu experiencia, tu base de conocimientos y tu capacidad para recordar los detalles de preguntas técnicas complicadas. Pero además, también estás leyendo de una manera muy robótica. Ni siquiera estás escuchando realmente la pregunta, solo estás esperando a que este agente de inteligencia artificial te diga lo que se supone que debes decir. Y eso puede volverse algo muy obvio cuando lees notas de esa manera. Y el otro problema de depender mucho de las notas es que probablemente estás tratando de revisar 3 o 4 páginas de información para intentar encontrar la correcta. Y gastas todo tu tiempo buscando la respuesta correcta. Si no la encuentras rápido, empezarás a trabarte al hablar. Vas a empezar a quedarte como un venado paralizado por las luces y ellos van a empezar a dudar de tu verdadero conocimiento. Y de repente, ese reclutador o ese gerente de contratación que te está entrevistando va a empezar a mirarte con duda. La dinámica va a cambiar, e incluso pueden notar que mueves la cabeza de un lado a otro, mirando algunas notas. Y, de nuevo, simplemente no se ve bien. La mejor solución aquí es estar preparado e ir a las entrevistas de trabajo con una alta probabilidad de tener éxito y realmente saber lo que haces. Y personalmente no creo que haya nada de malo en tener tu currículum frente a ti con algunas notas escritas a mano.
Pero ciertamente no quieres depender de respuestas demasiado guionizadas o demasiado ensayadas en las entrevistas. Parecerá robótico y poco auténtico y los entrevistadores lo notarán. El segundo problema importante en el que los empleadores realmente se están poniendo estrictos es hacer trampa en tus evaluaciones técnicas. Esto ocurre, por ejemplo, con un desarrollador de software que puede tomar la pregunta o problema a resolver. Luego lo ponen en ChatGPT para que genere el código por ellos. Y luego básicamente solo copian y pegan el código en la pantalla para que el entrevistador pueda leerlo de esa manera. Crea un programa que responda a preguntas como ¿cuántos líderes hay en una pulgada? Usando reglas de conversión específicas. Pegaré ejemplos y consultas en CoderPath. Por favor, escribe código preciso y válido durante la sesión. Entrevista. Entendido, lo escribiré en Paisley. Eso claramente es trampa y falsifica tus habilidades ante un empleador. Sin duda, esa es la forma más rápida de entrar a la lista negra de esa empresa y ganar mala reputación en la industria. También es tentador tener ChatGPT o Google abiertos en el navegador y buscar en Google tus respuestas para definiciones o tal vez algunos conceptos diferentes con los que no estás muy familiarizado. El problema es que los empleadores sí se dan cuenta de ese tipo de cosas. Es claro desde la perspectiva del gerente de contratación. De hecho, he recibido retroalimentación directa de ellos. Sobre un candidato entrevistado, mencionaron que parecía buscar respuestas en Google y no tenía una base de conocimientos sólida. Y básicamente fueron puestos en una lista negra. Incluso he escuchado historias de personas que tienen a alguien entrevistando en su nombre o alguien sentado fuera de cámara justo al lado de ellos, respondiendo en tiempo real y mostrando en pantalla o evaluando la codificación fuera de cámara. Así que obviamente eso está causando grandes problemas para los empleadores, quienes están viendo un aumento en los buscadores de empleo que utilizan técnicas poco éticas para hacer trampa en el sistema. ¿Qué hacen los empleadores para combatir esto? Se están volviendo más sofisticados con sus sistemas de detección. Al iniciar sesión en estos sistemas, sueles usar un navegador de entrevistas propietario que frecuentemente incluye registradores de teclas. Tienen rastreadores de actividad, así que pueden saber en qué parte de la pantalla haces clic y lo registran en el sistema. Así que si estás cambiando de pestaña en pestaña o haces clic en ciertas áreas de la pantalla que no tienen sentido o estás escribiendo algo que no tiene sentido, si repites la pregunta que te están haciendo y la cortas y pegas, ellos lo van a saber en el sistema. Y los empleadores están empezando a ser muy sofisticados con eso. La segunda cosa que están haciendo, y esta es como la manera más tradicional, obligan a la gente a regresar a la oficina no solo para trabajar, sino también para entrevistas. Y empresas como Google ahora requieren que las personas vayan a la oficina para cada etapa de la entrevista, incluyendo las pruebas técnicas. Así que, desafortunadamente, para muchas personas van a tener que presentarse en persona para pasar por cada ronda de entrevistas, como era en los viejos tiempos, y obviamente va a ser mucho más difícil hacer trampa en el proceso. Cuando estás frente al entrevistador o con dos ingenieros senior durante tu evaluación técnica, la lección es estar preparado y saber presentarte de forma efectiva. Cada vez que veo a alguien que está aprovechando alguna técnica de Black Hat, simplemente me estremezco, porque lo único que haces es lastimarte a ti mismo. Digamos que logras engañar al sistema con éxito y terminas en una empresa donde estás completamente fuera de tu alcance. Lo que vas a terminar haciendo es, sí, tal vez conseguiste ese trabajo en ese momento, pero te van a descubrir muy rápido y probablemente te despidan o te den la vuelta muy pronto. Cuando descubran que no tienes las habilidades que afirmaste, si descubren que falsificaste documentos, te pondrán en la lista negra de la empresa. Y de nuevo, ellos, especialmente en ciertas industrias, muchos de estos gerentes de contratación se conocen entre sí y hay muchas referencias por debajo de la mesa que suceden. Así que, si estás buscando trabajo, solo prepárate, aprende a presentarte de manera efectiva y no dependas de estas técnicas poco éticas para conseguir un empleo. Si necesitas usar técnicas poco éticas para obtener el trabajo, probablemente no eres la persona adecuada para ese puesto. Y todo lo que lograrás es, supongamos que logras engañarlos para que te den un trabajo para el cual no estás calificado. Todo lo que vas a lograr es trabajar en esa empresa por unos meses. Ellos se van a dar cuenta de que fingiste para conseguir el puesto y al final vas a terminar siendo despedido. Ahora tu currículum parecerá más débil porque tienes otro empleo y aparenta que cambiaste mucho de trabajo o tienes periodos sin empleo. Es probable que te pongan en una lista negra en esas industrias, ya que muchos gerentes de contratación se conocen y vienen de las mismas empresas. Las referencias bajo el agua existen y te afectarán a largo plazo. Es mejor aprender a entrevistarte bien, presentarte adecuadamente y mejorar las habilidades necesarias. Si no eres bueno programando y vas a hacer un ejercicio,
En Amazon les decíamos a los ingenieros senior con 20 o 25 años de experiencia que se tomaran su tiempo y repasaran lo básico, ya que eso evaluarían en las entrevistas. Les sugerimos irse y usar su tiempo en LeetCode u otros sitios, que realmente practicaran y se aseguraran de tener todo en orden. Siempre había un tipo que se negaba a hacerlo, solo por orgullo o ego se negaba a hacerlo, y luego entraba al ejercicio de codificación. La arruinaba por completo y luego decía que de todos modos no quería el trabajo y todo eso. Así que la moraleja de la historia aquí es, hazlo de la manera correcta. Si no sabes hacer entrevistas o te pones nervioso, hay técnicas útiles. Hay ciertas formas en las que puedes presentar y recordar tus respuestas en una entrevista de manera más metódica, concisa y sencilla, y así dar respuestas en la entrevista, que en realidad te van a dar la mayor probabilidad de que te digan que sí y te den la oferta. Enseño esto en mi bootcamp definitivo para buscadores de empleo y en mis cursos intensivos de entrevistas de 48 horas, pero hay muchas formas de prepararse, lo principal es prepararse. No ensayes, solo practica tus respuestas. Conoce bien tus historias y prepárate completamente. No quieres que la razón por la que no consigas el trabajo sea porque no eres capaz, sino porque no puedes dar una respuesta de manera efectiva. Porque eso se puede solucionar. De todos modos, solo quería compartir esto contigo. Haré otro video sobre técnicas para entrevistar de forma más efectiva muy pronto para dar seguimiento a todo esto con un poco más de detalle sobre ese tema. Te agradezco que hayas visto el video. Espero que este video te haya sido útil. Nos vemos en el próximo.